El propósito de esta charla es resumir los resultados del segundo informe del Foro y Observatorio Urbano de Panamá, que está dedicado al estudio de las redes viales como apoyo al uso del transporte público, es decir, cómo diseñar redes de calles, redes de vías regionales y urbanas para apoyar el uso del transporte público en general. En este caso vamos a ampliar un poco ese tema para hablar del diseño urbano en general, es decir, el diseño de ciudades para apoyar el uso del transporte público. Es decir, vamos a hacer uso de los hallazgos del informe, del segundo informe, y los vamos a complementar con una reflexión sobre el diseño de ciudades en general para el mismo propósito, es decir, para estimular el uso del transporte público en general. El estudio está disponible en este sitio web para descarga. Tenía dos objetivos. Uno era analizar la forma que se gestionan las redes viales en la ciudad de Panamá, es decir, cómo se diseñan las redes, cuáles son las normas que guían el proceso de diseño de las calles, de las redes viales, y como segundo punto general, hacer recomendaciones a cómo cambiar estas regulaciones para mejorar el desempeño de la ciudad, específicamente en el estímulo para el uso del transporte público en general. La primera pregunta que valdría la pena preguntar para efectos ya de nuestro tema más amplio es ¿qué tiene que ver el diseño de ciudades con el transporte público? Es decir, ¿por qué el diseño de las ciudades, el diseño urbano en general, es un factor de importancia en el uso del transporte público? Para eso vamos a contestar esa pregunta con tres premisas. La primera es que el usuario del transporte público es también un peatón. Es decir, por definición, el transporte público no lo busca a uno a la puerta de la casa ni lo deja a uno en la puerta del trabajo, sino que usted tiene que caminar hasta una parada o una estación para tomar el vehículo que lo va a llevar entonces a su destino final. Igualmente, cuando llega a la última parada, usted tiene que entonces caminar al trabajo, a la universidad, es decir, ya al destino último de su viaje. Por lo tanto, esa transición entre su casa, digamos, y su trabajo se hace a pie, es decir, hay una parte del viaje que se hace como un peatón, es decir, usted tiene que caminar hasta la parada y caminar de la parada a su destino final. Entonces, todo usuario del transporte público es siempre un peatón, parte del viaje. La segunda premisa es que una forma urbana que funciona bien para el automóvil tiende a funcionar mal para el peatón y el transporte público y viceversa. Es decir, una ciudad que tiende a ser muy buena para caminar, en general tiende a ser muy mala para manejar, y lo contrario también es cierto. Si usted tiene una ciudad donde es muy cómodo manejar, andar en carro, esa ciudad tiende a ser muy mala para caminar. Eso, por supuesto, se da en los casos extremos. Hay, digamos, puntos medios más o menos exitosos en ambos aspectos, pero en los casos extremos esto tiende a ser una realidad a nivel internacional. Como tercera premisa, entonces, por lo tanto, una ciudad que priorice el transporte público tiene que adaptar su forma urbana para que el sistema funcione bien. Es decir, usted no puede hacer una inversión cuantiosa en sistemas de transporte público y esperar que la gente lo use si por esa ciudad no se puede caminar bien. Es decir, usted necesita que la ciudad sea amigable al peatón para que el transporte público entonces funcione. Entonces, el carácter peatonal de una ciudad y sus potenciales como ciudad de uso intenso del transporte público están íntimamente relacionadas. Bien, una segunda pregunta que podemos hacer entonces es ¿por qué estamos hablando de transporte público en Panamá en este momento? Es decir, ¿por qué siquiera estamos trayendo este tema a la palestra? La mejor manera de responder a esa pregunta es mirando los niveles de servicio de las calles en la ciudad de Panamá. Lo rojo expresa las vías que se están moviendo, el tráfico se está moviendo a menos de 15 kilómetros por hora. Cuando usted tiene tráfico que se mueve a menos de 15 kilómetros por hora, usted está básicamente moviéndose a la velocidad promedio de la bicicleta. Es decir, esa es normalmente la velocidad que se considera, digamos, más o menos promedio para una bicicleta. Es decir, usted casi que podría dejar el carro donde está, mudarse de vehículo y estaría moviéndose a la misma velocidad. Esto lo que expresa es que tienes una red vial urbana
usándose a capacidad y a niveles ya de congestión bastante dramáticos, como todos sabemos. Es decir, la red vial de la ciudad de Panamá tiene una capacidad limitada que se está usando digamos, en su capacidad máxima y ya no soporta más flujo vehicular. Cuando eso ocurre, usted tiene que entonces movilizar la mayor cantidad de viajes posibles hacia otros modos de transporte. En Panamá tendemos a pensar que la mayoría de la gente anda en automóvil. Sin embargo, estadísticamente la mayoría de la gente anda en transporte público, como aparece en la distribución modal que tenemos en pantalla. Más gente se mueve en transporte público en la ciudad de Panamá o el área metropolitana que en transporte privado, que anda más o menos por el 36%. Como Panamá es una ciudad en crecimiento, es decir, cada vez hay más gente, cada año hay más gente que el año anterior, y esa tendencia tiende entonces a generar más automóviles en las calles, la única manera de garantizar la movilidad de la ciudad de Panamá es que muchos de esos viajes se muden de la columna de transporte privado a la columna de transporte público, es decir, que el porcentaje de viajes que se hacen en auto disminuya y el porcentaje de viajes que se hacen en transporte público aumente. Por supuesto, en Panamá mucha gente utiliza el transporte particular, el automóvil privado, porque los viajes son más cortos en automóvil privado y las estadísticas así lo demuestran también. Es decir, el transporte público en Panamá no es competitivo con el auto privado, sigue siendo un viaje mucho más largo si usted se trata de ir en bus o en metro que en auto particular. Esto depende, por supuesto, de dónde usted vive y cuál es su destino final, pero estos son los promedios, digamos, generales, ¿no? La inversión más grande que está haciendo el Estado panameño ahora mismo en términos de transporte público es, por supuesto, la red Metro, que además interactúa con una red de buses alimentadores que llevan a las personas, en teoría, a las estaciones de metro para entonces hacer el viaje en la red troncal. Lo cual significa que si vamos a invertir tanto dinero en esta infraestructura, tenemos que comenzar a adaptar la ciudad para el uso de esta red. Es decir, no es realmente muy razonable o muy racional invertir semejante cantidad de dinero en una red de metro si la gente no puede llegar a las estaciones porque no puede caminar hasta las estaciones, o si caminar hasta las estaciones o hasta las estaciones de buses alimentadores es inconveniente o incluso peligroso. Es decir, necesitamos adecuar la ciudad al uso del transporte público, específicamente en este caso de la red Metro. ¿Por qué es el transporte público mucho más eficiente a la hora de movilizar personas en una ciudad? Esto es un tema fundamentalmente de espacio, es decir, los automóviles privados ocupan mucho espacio por persona que movilizan. La mayoría de los viajes tienen una, a veces dos personas en un automóvil, y el automóvil es un artefacto que ocupa mucho espacio en las calles. Entonces ustedes pueden ver en estas ilustraciones cómo una calle que tiene carros puede estar congestionada. Sin embargo, cuando usted cambia la modalidad de transporte, mueve esa misma cantidad de personas a otro tipo de vehículo, como buses, a peatones o en bicicleta, la calle comienza a despejarse, es decir, la capacidad de la calle incrementa cuando usted cambia la modalidad de transporte. Por eso los transportes públicos son mucho más eficientes. Si usted no tiene la posibilidad de ampliar las calles, de ensanchar las calles, que es el caso en la mayoría de las ciudades ya consolidadas, la única manera que usted puede aumentar la capacidad de generar viajes o de cargar viajes en esas mismas vías es cambiando la modalidad de transporte. Una vez que usted entonces opta por cambiar la modalidad de transporte y mover muchos de esos viajes entonces de vehículos a buses o a trenes, la pregunta entonces es ¿cómo llego yo a la parada de bus o tren? Es decir, comienza entonces una reflexión que tiene mucho que ver con el entorno físico de cómo entonces puedo yo caminar desde mi casa o desde mi trabajo a la estación o a la parada más cercana. Este diagrama es un diagrama que muestra los viajes en 10 minutos a una estación, es decir, 10 minutos caminando, 10 minutos en bicicleta, 10 minutos en bicicleta eléctrica, 10 minutos en bus. En 800 metros caminando yo recorro
10 minutos de viaje, es decir, un viaje de 800 metros caminando es un viaje de 10 minutos. Es decir, en teoría, yo podría desde una estación de metro o bus en 10 minutos recorrer 800 metros a pie, que es una distancia respetable. Si me voy en bicicleta, yo me puedo recorrer 2.6 kilómetros en 10 minutos. Es decir, comienza entonces a hacerse una reflexión de las áreas de influencia alrededor de las estaciones y viene la pregunta si yo puedo servir a todas las personas que viven a 800 metros de una estación. La pregunta es entonces si hay a lo largo de esos 800 metros una acera o un ambiente caminable. Si yo puedo recorrer 2.6 kilómetros en bicicleta de una estación, la pregunta es si en efecto lo puedo hacer en bicicleta, si hay carriles de bicicleta, si es seguro hacerlo o si es un peligro tratar de hacer esa distancia en bicicleta o a pie o en bus, etc. Es decir, comienza entonces una reflexión de cómo se planifican las áreas de influencia de las distintas estaciones para distintas formas de traslado, es decir, a pie, en bicicleta, etc. Entonces hay toda una reflexión que hay que hacer a nivel de la planificación de la ciudad para ver cómo puede la gente acceder a las estaciones, ya sea a pie o en otras formas de movilidad. Bien, hablemos ahora entonces de los distintos factores de forma urbana que influyen en el carácter peatonal y en las posibilidades de usar transporte público de manera eficiente. Los primeros dos que voy a mencionar son densidad y estructura urbana. La densidad es uno de los factores de mayor incidencia en el uso de transporte público. Típicamente a nivel internacional, mientras más densa es una ciudad, mayor es el uso del transporte público. No es el único factor, pero es uno de los factores que tiene una incidencia mayor en la distribución modal y en la capacidad que tienen las personas de usar transporte público. La razón por la cual la densidad es importante es que la densidad permite o garantiza que muchas personas vivan o trabajen alrededor de una estación de bus o de tren, como aparece en esta imagen. Es decir, si usted tiene muchas personas viviendo o trabajando cerca de una estación porque la densidad es alta alrededor de una estación, significa que a esas personas les es conveniente caminar hasta esa estación y usar el sistema de transporte público. Si usted en contraste tiene un patrón urbano de baja densidad, donde hay muy pocas personas viviendo alrededor de una estación o a distancias caminables de una estación, muchas personas van a optar por usar el automóvil porque caminar hasta la estación es inconveniente, está muy lejos. Igualmente, si la ciudad es compacta, eso significa que las rutas de transporte también son más cortas y son más eficientes. Si usted tiene una ciudad muy regada, con grandes vacíos de por medio, todas las líneas de transporte público, ya sean de buses o de tren, se alargan, lo cual los hace más caras y más ineficientes también en términos de tiempo de servicio. Es decir, la densidad es uno de esos factores realmente importantes para mejorar la eficiencia de las ciudades en términos de su uso de transporte público. Ya entrando en temas de forma urbana, hay un contraste bastante claro entre ciudades que son ciudades más caminables y ciudades donde el automóvil es la forma principal de movilidad. Típicamente las ciudades peatonales o amigables al peatón tienen densidades medias o altas, tienen una mezcla de usos o cercanía de usos, es decir, hay una mezcla de usos dentro de los mismos edificios o dentro del mismo barrio, dentro de la misma zona urbana, y la red vial tiene una alta conectividad, es decir, todas las calles se conectan entre sí en una red continua, que no tiene que ser una cuadrícula, pero sí tiene que ser, como digo, una red continua donde todas las calles fluyen hacia las otras calles o están conectadas de manera integral. La ciudad donde domina el automóvil tiende a ser una ciudad donde las densidades son bajas, donde los usos están separados, es decir, la gente vive por una parte y compra por otro y trabaja por otro, y la red vial es discontinua, es decir, una barriada no se conecta con la otra barriada, que no se conecta con el otro vecindario que está del otro lado de la avenida, etc. En esta imagen tenemos
1 kilómetro cuadrado de dos áreas distintas de la ciudad. Una es el Casco Viejo a la mano izquierda y la otra es un sector de Tocumen a la mano derecha. Y ustedes ven ahí el contraste. El Casco Viejo era una ciudad, y todavía lo es, de uso mixto, es decir, donde había residencias en las plantas altas y comercios en las plantas bajas, y de una cuadra a otra había gran variedad de usos, ¿no? Densidades medias y la red muy conectada. En contraste, lo que ustedes ven en la derecha, ven que las áreas residenciales están separadas unas de otras, ni siquiera están conectadas de manera a lo largo de su red vial. Y por otro lado, los usos están separados, los comercios están separados de las residencias y es muy difícil acceder a esos comercios a pie. Es decir, el Casco Viejo era una ciudad donde muchas de las, digamos, de la vida cotidiana, de los viajes cotidianos a la escuela, a las tiendas, al trabajo, se podía hacer a pie, mientras que la ciudad que estamos construyendo hoy en día, más orientada hacia el automóvil, prácticamente ningún viaje cotidiano se puede hacer a pie. Usted necesita el carro para casi todo, hasta para las compras más sencillas. En ese sentido, ha habido autores que han dividido la historia del urbanismo en términos de la forma urbana, en cómo se relaciona con los modos predominantes de movilidad. Y en un esquema están estas tres categorías, donde aparece la ciudad peatonal, la gran mayoría de las ciudades, o prácticamente todas las ciudades que la humanidad ha desarrollado desde el inicio de las primeras ciudades hasta hace poco, hasta mediados del siglo XIX, eran ciudades peatonales. El 90% de las personas se movían a pie y tenían las características que ya he mencionado. A mediados del siglo XIX aparece lo que en esta literatura se ha llamado la ciudad de trenes, que es cuando aparecen los primeros vehículos de transporte masivo, en este caso los tranvías, que comienzan a permitir la descentralización geográfica de la ciudad, es decir, que hay áreas de las ciudades que se pueden ir construyendo en las afueras porque están conectadas por vías de tranvía, ¿no? Por trenes. Hacia mediados del siglo XX es que inicia la explosión del uso del automóvil privado. El automóvil es un poco anterior a la mitad del siglo XX, pero es después de la Segunda Guerra Mundial que realmente se populariza el automóvil y se convierte en un vehículo que está, digamos, al alcance económico de una buena parte de la población. Y comienza entonces a generarse una ciudad diseñada para el uso del automóvil. En el caso de Panamá, la ciudad peatonal fue la que tuvimos hasta la introducción de los primeros tranvías, en este caso hasta 1893, que es cuando se inician los tranvías en Panamá. Era una ciudad muy pequeña, que como sabemos tuvo dos versiones, primero en Panamá Viejo y después en el Casco Viejo, y es la típica ciudad peatonal de uso mixto, densidades medias o altas y red vial continua. La ciudad de trenes, en el caso de Panamá, va de 1893 a 1941, que es la era de los tranvías en la ciudad, que fue un periodo que permitió la generación o la creación de barrios periféricos en la ciudad, que en este caso, con el alcance de los tranvías, llegamos hasta el área del río Matasnillos o el actual barrio de Carrasquilla. Como digo, en 1941 se eliminan los tranvías y aparece la ciudad del automóvil, que es la mayor parte de la mancha urbana que tenemos hoy en día. El 95% de la mancha urbana del área de Panamá y San Miguelito se generó después de este año y tiene esas características de la ciudad del automóvil, aunque como ya hemos indicado, la mayoría de la gente en Panamá se mueve en transporte público. Paradójicamente se mueve en transporte público en una ciudad creada para el automóvil. Hablemos entonces de las formas urbanas clásicas, un poco para reforzar el mensaje. Podríamos hablar de una forma inicial, que es la ciudad peatonal histórica, tradicional, donde los usos residenciales y comerciales, en este caso en color amarillo y rojo respectivamente, están mezclados normalmente en el mismo edificio o en gran cercanía dentro de las mismas cuadras de la ciudad. Es decir, la gente vivía arriba de comercios o de compañías o al lado, es decir, en una misma cuadra urbana había gran variedad de usos o había una mezcla de usos a nivel vertical. Esta es la ciudad clásica, histórica, que teníamos en el Casco Viejo en Panamá,
pero que ustedes las pueden encontrar a lo largo de todo el mundo antes de la introducción de las tecnologías modernas de movilidad como los tranvías, los metros y en especial los carros. Esta es, como digo, la clásica estructura urbana histórica de la ciudad peatonal. En el siglo XIX, con las expansiones del siglo XIX, que es la era cuando las ciudades comienzan a crecer de manera bastante dramática, se generan a veces patrones como lo que están aquí, en donde a veces hay calles residenciales, pero hay avenidas principales donde se concentra la actividad comercial y de empleo. Este tipo de cuadrícula con estas características uno la ve en muchas ciudades de Norteamérica, por ejemplo, San Francisco, California, en Boston, en Montreal, Canadá. Es decir, son ciudades donde todavía el nivel de peatonalidad es alto. Usted, si bien vive en una calle residencial, usted literalmente camina hasta la esquina y puede acceder a comercios de distinta variedad que entonces se alinean a lo largo de las principales avenidas. Esta es una estructura todavía bastante caminable, todavía bastante buena para ser servida por transporte público, que típicamente va a hacer uso de esas avenidas principales más comerciales para sus rutas. Esta estructura, digamos que es la clásica ciudad del siglo XX de Estados Unidos, donde hay una concentración de los centros de empleo en un lugar, en un centro urbano, generando el famoso CBD, el Central Business District, y entonces está rodeado por una gran cantidad de viviendas o barrios residenciales homogéneos. Esto tiene la ventaja de que el empleo está concentrado, por lo tanto es bueno, es conveniente servirlo con una ruta de transporte público, pero es difícil recoger a todas estas personas de esos alrededores porque las densidades son bajas y el urbanismo es un poco disperso, ¿no? Pero es una estructura, como digo, entonces mucho más orientada al automóvil en ese sentido, ¿no? Y finalmente está la estructura suburbana más regada, que en la literatura se tiende a llamar sprawl, ¿no?, en inglés, que es esta estructura suburbana de baja densidad, muy desconectada, con muy poca conectividad vial, donde los centros de empleo o comercio se concentran en complejos de oficina o centros comerciales a lo largo de las vías principales, pero lo que lo rodea es un paisaje muy disperso de baja densidad y muy poca caminabilidad, es decir, es muy difícil caminar en este tipo de ciudad, ya que el carro es prácticamente una necesidad básica, porque si no, no puedes movilizarte a nivel cotidiano. Esas son entonces las principales formas urbanas, son obviamente prototipos, hay combinaciones y hay ciudades normalmente tienen distintos barrios con distintas formas, pero ese es el tipo de estructura urbana que hemos estado analizando para precisamente evaluar la capacidad o las virtudes que tienen distintos tipos de forma urbana para generar ambientes caminables que ayuden a la generación de viajes en transporte público. Hablemos entonces del segundo o el tercer aspecto importante, que es la red vial, que es lo que se concentra el informe del Observatorio Urbano, ¿no? Ya hablamos de densidad, hablamos de estructura urbana, entonces hablemos de un tercer punto, que es la red vial. Si uno fuera a diseñar una ciudad, digamos, de cero para el uso del transporte público, la manera más eficiente de hacerla sería una ciudad lineal como la que aparece en la imagen, donde usted tiene una sola ruta de transporte público, tiene una serie de estaciones en orden consecutivo y usted desarrolla la mayor parte de la ciudad entonces alrededor de esas estaciones, y si va a variar las densidades, esas densidades entonces en teoría deben incrementarse a medida que usted se acerca a la estación. De esa manera todo el mundo vive cerca de una estación y las estaciones pues lo llevan a cualquier parte de la ciudad, es decir, toda la ciudad está bien servida por esa ruta troncal de transporte público. Por supuesto, la mayoría de las ciudades no son así, son ciudades más, digamos, dispersas, se expanden en distintas direcciones, y en ese caso usted lo que necesitaría entonces es una red, que no tiene que ser una cuadrícula regular, pero sí alguna especie de malla vial que se extienda en todas las direcciones y que pueda llevarlo de un punto a otro a través ya sea de rutas de buses
o que los buses lo lleven a una ruta troncal de metro que entonces haga el viaje principal. Esta malla vial, si va a ser una malla para el transporte público, es decir, que favorezca al peatón y la caminabilidad, tendría que ser una red vial con una separación muy específica. En teoría, si usted va a caminar a cualquiera de estas vías para tomar un bus o un metro, estas vías no deben estar mucho más lejos de, digamos, medio kilómetro, 800 metros quizás desde su casa o desde su destino final. Es decir, la separación ideal entre estas vías regionales, de esta malla regional, debe ser entre un kilómetro y 1,5 kilómetros, de manera que cualquier persona que viva o trabaje entre dos avenidas no tenga que caminar más de 500 u 800 metros a la parada más cercana. Si usted separa estas vías con mayor distancia de 1,5 kilómetros, comienza a generar entonces espacios entre las dos vías que no tienen un buen nivel de servicio y las personas estarían tentadas entonces más bien a utilizar el automóvil porque pues es inconveniente llegar a la parada más cercana. Esta imagen que ven ustedes aquí es un cálculo que hicimos, que está en el informe del Foro y Observatorio, donde se muestra qué porcentaje de la huella urbana del área metropolitana de Panamá se encuentra a 625 metros de una vía regional, es decir, a una distancia más o menos razonable de caminar a una parada de bus, en la mayoría de los casos, que lo llevaría pues a otro destino dentro de la mancha urbana de la ciudad de Panamá. ¿Por qué escogimos 625? Porque hay un estudio que está mencionado en el informe donde se hace una encuesta o un estudio a nivel internacional de creo que 200 ciudades, donde se analiza precisamente este factor. En el caso de Panamá, solo el 38% de la huella urbana del área metropolitana se encuentra a esta distancia de una vía regional, es decir, la mayor parte de la huella urbana no tiene una distancia caminable a una vía regional, por lo tanto ahí se van a tener que generar viajes de transbordo, es decir, hay que tomar un bus que lo lleve entonces a la vía regional, donde entonces lo llevaría a otro bus a su destino final. Es decir, tenemos una ciudad que ha crecido con una escasez de vías regionales, donde hay gran cantidad de espacio, gran cantidad de la mancha urbana que no está integrada a una vía de carácter regional que lo pueda movilizar a usted en términos de transporte público o incluso en términos también de cualquier tipo de vehículo. Además de eso, la manera en que se desarrolla típicamente la ciudad de Panamá es con unos muy bajos niveles de conectividad vial, es decir, como ya se ha mencionado, los barrios no se conectan entre sí, hay una gran cantidad de calles sin salida. Esta imagen es una imagen del área de Arraiján, contiguo a una estación futura de la línea 3 del Metro de Panamá, y ustedes ven ahí en esos círculos rojos con la X blanca la gran cantidad de calles sin salida, lo cual es un patrón que es indiferente para el automovilista, pero es terriblemente inconveniente para el peatón porque no hay una ruta directa para salir de estos barrios hacia esa estación que está marcada allí, sino que los recorridos son indirectos, es decir, usted tiene que dar muchas vueltas, es casi un laberinto para salir de estas barriadas y llegar a la estación. Entonces tiene centros comerciales que se convierten incluso en un obstáculo, en una muralla hacia las barriadas que tienen detrás, y usted tiene que darle la vuelta a ese centro comercial para acceder entonces a la estación. Típicamente la ciudad de Panamá se desarrolla a través de este patrón, o se ha desarrollado en las últimas décadas a través de este patrón de muy baja conectividad, donde las barriadas se van desarrollando como enclaves aislados, usualmente conectados a una sola vía regional, que como ya dijimos tienden a ser pocas, por lo tanto esas vías se congestionan de manera muy rápida y entonces se van generando más barriadas nuevamente como parches sueltos, y la ciudad va desarrollándose en este patrón de una colcha de retazos sin esa malla regional, digamos, recomendada que ya vimos anteriormente. Entonces, este tipo de urbanismo lo que favorece es más uso del automóvil porque es muy, muy difícil caminar en este tipo de paisaje urbano. Los viajes a pie son muy demorados, muy inconvenientes porque no hay conectividad entre las calles
y los recorridos son largos y laberínticos. Aquí vemos ejemplos pues del patrón de desarrollo con altos niveles de desconexión, altos niveles de fragmentación, dejando muchos vacíos, tierra baldía entre un desarrollo y otro. Entonces la ciudad va creciendo de manera desordenada, dejando mucha área baldía, y eso alarga todos los sistemas de transporte público, que tienen entonces que ir a buscar esa nueva barriada, esa última barriada en la periferia que no está amarrada a las demás. La informalidad en el área urbana, es decir, las áreas de autoconstrucción de vivienda informal, no ayudan tampoco, porque tienen ese mismo patrón y en muchos casos se desarrollan en terrenos de topografía muy mala, donde la accesibilidad es aún peor. Esto que ustedes ven en pantalla es, por ejemplo, un instrumento que ayudaría en Panamá a mejorar esta situación. Este es el plan vial de la ciudad de Houston en Estados Unidos, una versión del 2001, y ustedes pueden ver en este tipo de instrumentos no solo las calles que la ciudad tiene hoy en día, que están marcadas en línea cerrada de color rojo o verde, sino también las calles futuras que están marcadas ahí en línea punteada. Cuando uno hace un plan vial de este tipo, esas líneas punteadas significa que son las calles que la ciudad necesita para su crecimiento futuro, y todo desarrollo, todo promotor que vaya a ser un vecindario, una nueva barriada en las afueras de la ciudad, tiene que dejar esa servidumbre a la hora de diseñar su urbanización. Es decir, usted no puede no dejar esa servidumbre de esas calles cuando va a urbanizar las áreas nuevas, y el municipio en este caso más adelante entra y pavimenta, pero usted tiene que dejar por lo menos el espacio de la calle. Este tipo de malla, en este caso de Houston, es una malla de 1 milla de separación, como ya dijimos, una muy buena medida para favorecer el uso del transporte público, porque siempre es 1.6 kilómetros entre calles, es decir, 800 metros desde el centro de cualquiera de esas celdas. Es una buena medida y se ha ido utilizando en esta ciudad en particular para organizar el crecimiento de la ciudad y permitir que la ciudad vaya generando esas vías regionales que necesita a medida que se va llenando y desarrollando. Entonces, este tipo de instrumentos se menciona en el informe, de manera que pues, se analiza como una posibilidad de instrumento que se puede implementar en Panamá para mejorar la conectividad regional de la ciudad a medida que sigue creciendo. ¿Por qué son importantes estas vías? Porque a lo largo de todas esas vías va a haber o puede haber rutas de buses que lo lleven entonces a usted a su destino final a lo largo y ancho de la región urbana. Lo que estoy mostrando ahora es la red de metro y de buses de Londres, y ustedes pueden ver la gran diferencia que hay ahí. Las rutas de metro tienden a ser una estructura más modesta, porque las líneas de metro son muy caras, es decir, toda ruta de metro cuesta miles de millones de dólares. Entonces, típicamente en las ciudades, y en este caso Londres tiene el metro más antiguo del mundo, ustedes ven que la red de metro de Londres es más bien escasa. Hay una gran cantidad de líneas, pero comparada con las líneas de buses es mucho más modesta. Son los buses los que llevan el grueso de los viajes en transporte público, porque se meten por todas las calles. Entonces usted necesita las vialidades para poder llevar pues, o cargar esas rutas de buses alimentadores, que son siempre la parte más fundamental del sistema. Además entonces de la red regional de calles que usted tiene que tratar de implementar o de regular en un área urbana, está entonces un poco la jerarquía menor de las calles de los mismos vecindarios. En ese sentido es pues un hecho de que las ciudades peatonales tienden a tener cuadras más pequeñas, y eso está en el estudio analizado de manera bastante detallada. Típicamente las ciudades peatonales tienen cuadras mucho más pequeñas que las ciudades donde domina el automóvil. En el caso panameño, si usted analiza Panamá Viejo, Casco Viejo, la ciudad de Colón, que fue diseñada a mediados del siglo XIX, o incluso la Exposición, que es de 1914-15, usted va a ver que los tamaños de las cuadras son mucho menores que las cuadras que estamos produciendo o que hemos producido en décadas posteriores. En el caso de Panamá Viejo,
las cuadras no tenían en promedio, más de 90 metros de lado. En Casco Viejo no tenían en promedio unos 70 metros de lado. En el caso de Colón, volvimos a unos 90 metros de lado. En el caso de la Exposición, a unos 100 metros de lado. En la literatura que está descrita en el informe, se habla de que típicamente las ciudades históricas han tenido cuadras entre 30 y 100 metros cuadrados de lado, en promedio la mayoría entre 30 y 70 metros cuadrados. Es decir, esos son los rangos de las ciudades peatonales clásicas, porque es muy incómodo caminar cuando las cuadras son muy grandes, muy largas, y usted tiene que caminar cientos y cientos de metros para hacer un giro. Entonces hay muy pocas opciones de movilizarse bien a pie si las cuadras son muy grandes. Entonces este es uno de los factores más importantes en el diseño de redes viales a nivel ya del vecindario de la cuadra, que es mantener las cuadras pequeñas. Eso hace un carácter peatonal mucho más efectivo, eficiente y amable. El estudio analiza el tamaño de las cuadras en distintos sitios de las líneas 2 y 3 de metro, y ahí pues constatamos lo que hemos estado diciendo, de que las cuadras han ido creciendo de tamaño tanto en sus versiones formales, barrios formales, como en sus versiones informales, barrios de autoconstrucción, y eso afecta pues la caminabilidad de los entornos de las estaciones. Otro punto que el estudio analiza son los niveles de conectividad vial. Hay distintas maneras de medir esto y aparecen pues en el estudio descritos de manera sucinta. Hay dos que se estudian de manera un poco más detallada, que es el índice de enlace a nodo y el índice de ruta peatonal directa. El índice de enlace a nodo es una manera de relacionar el número de tramos de calles y de intersecciones, y es una medida que se usa a nivel internacional para evaluar la conectividad de diseños urbanos de calles. Típicamente se busca un valor mínimo, por ejemplo de 1.6 del índice de enlace a nodo, que se calcula dividiendo el número de enlaces por el número de nodos. Enlaces siendo calles y nodos siendo intersecciones o el final de calles sin salida. Por lo tanto, muchos municipios en el mundo utilizan este tipo de cálculo para evitar que los diseñadores de barriadas pongan muchas calles sin salida, ¿no? Entonces, es una manera de controlar los niveles de conectividad. El otro método muy popular y muy sencillo es el índice de ruta peatonal directa, que lo que busca es medir cuántas personas están a qué distancia en este caso de un punto, siendo el punto una estación o una parada de bus, ¿no? Entonces usted agarra todos los lotes que están en un radio caminable de esa estación o parada, mide la distancia real, porque la distancia real es a través de las calles, es decir, ahí es donde viene el impacto de la red vial alrededor de una estación, versus la distancia teórica, que es la distancia del círculo, ¿no? Digamos 800 metros, todo el mundo está a 800 metros, pero la distancia real es la que le da la red de calles. Entonces la división entre esos dos puntos es lo que le da el índice de ruta peatonal directa, y en muchas regulaciones se trata de mantener el promedio por debajo de 1.5, es decir, que usted nunca tenga que caminar más de 50% más de una ruta directa, dado que tiene una red vial un poco más desordenada o más desconectada. Entonces, esto se explica también en el estudio. Por ejemplo, cuando usted analiza una cuadrícula de cualquier tamaño, ¿no? de cuadras casi de cualquier tamaño, en un radio de 800 metros alrededor de una estación, digamos el punto que aparece en pantalla, usted genera una ruta peatonal directa promedio de 1.27, que no está mal, ¿no? Eso habla de la eficiencia de las cuadrículas. Pero si usted le añade a esa cuadrícula unas calles en diagonal, irradiando de esa parada o estación, usted puede bajar la ruta peatonal directa, el índice en promedio, a 1.05, lo cual es casi perfecto. Es decir, que cualquier persona dentro de ese radio de 800 metros tiene un acceso prácticamente directo a la estación sin mayor pérdida de espacio o distancia por culpa de la red vial.
Entonces las calles en diagonal hacia paradas o estaciones son muy buenas para mejorar esos índices de accesibilidad hacia puntos como estaciones o paradas de bus. Por eso es que muchos diseños de nuevo urbanismo, por ejemplo en Estados Unidos, que tienen una estructura diseñada en función de una accesibilidad a una estación de metro o tren, tienden a incorporar vías en diagonal irradiando de esa estación o centro, digamos, de movilidad, porque incrementa o mejora la accesibilidad de toda la red vial. Entonces, nuevamente, ese índice es muy útil para evaluar entonces diseños, en este caso cuando usted está buscando un acceso mucho más directo a una estación. Entonces, tenemos pues, por un lado, una malla regional que debe estar, como decíamos, separada entre un kilómetro y 1,5 kilómetros, es decir, entre 1 kilómetro y 1 milla. Tenemos dentro de esas celdas entonces que hacer una división de calles más locales que deben mantener las cuadras lo más pequeñas posible, y además debemos buscar en cualquier caso que la accesibilidad hacia esas vías principales por donde pasan rutas de buses sea lo más directo posible, y eso lo podemos hacer a través de índices como los que hemos mencionado hace unos minutos. La red vial conectada no tiene que ser la misma para el automóvil o el peatón. Usted puede tener unos niveles de conectividad altos para el peatón, usted puede tener incluso calles sin salida que hacen que el viaje en automóvil sea más indirecto para proteger a residentes del tráfico cruzado, del tráfico que pasa por las barriadas buscando atajos, y sin embargo provocar o generar conectividad peatonal alta abriendo accesos peatonales que no son accesos vehiculares también. Entonces estas son medidas que se pueden usar en los diseños de urbanizaciones, y eso se explica también en el informe. El informe entonces tiene análisis de ruta peatonal directa de los sitios de estaciones de metro de línea 2 y 3 que sirven de ejemplo en el estudio, y pues constata los problemas que tenemos de conectividad hacia los sitios de la estación por, en este caso, culpa del diseño de la red vial, que es muy irregular y muy indirecto. Hay también unos análisis de enlace a nodo bastante detallados en el estudio que pues generan también esa misma reflexión de la adaptabilidad o la capacidad que tienen estas redes de calles de ayudar o estimular la accesibilidad a las estaciones. Entonces, hay en el informe, en las conclusiones, una serie de recomendaciones para mejorar esta situación en Panamá. Se pide que se implemente de manera efectiva una red vial regional primaria, es decir, un plan vial verdadero, que en Panamá se menciona en la legislación, pero que en la práctica realmente no existe. Que se piense mejor en el tamaño máximo de las cuadras, que hoy en día son muy grandes, tal como están estipuladas en el reglamento de urbanización vigente. Convendría bajar esos niveles para que se generen entornos más caminables. Se mejore la conectividad de la red vial, y eso se puede hacer a través del uso de los índices como los que hemos mencionado cuando se evalúan el diseño de urbanizaciones, y quizás entonces se incluya también una reflexión sobre la direccionalidad de la red vial de las urbanizaciones, de manera que las calles lleven de forma más directa a las paradas o estaciones del sistema de transporte público. Bien, hablemos entonces ahora de otro aspecto de forma urbana que incide en el carácter peatonal de las ciudades y en la capacidad que tiene la ciudad de estimular el uso del transporte público, que es la tipología de los edificios. Ya hablamos entonces de densidad, hablamos de estructura urbana, hablamos de calles, vamos a hablar ahora de la tipología de los edificios. Es decir, si usted ya tiene, digamos, una red vial bien montada, con buenos niveles de conectividad y de accesibilidad a las estaciones, usted tiene una densidad más o menos media o alta, y usted tiene una mezcla de usos efectiva que ahorren viajes en automóvil y que generen bastantes posibles viajes peatonales. Hablemos entonces ahora de cuál es el rol de los edificios en todo este modelo. En esta imagen aparecen 12 factores que en la literatura son
muy mencionados como características de ciudades peatonales, es decir, ciudades amigables al peatón. El primero es cuadras cortas, como ya mencionamos, las ciudades peatonales tienden a tener cuadras cortas. El segundo es fachadas cortas, es decir, es mejor cuando los edificios no son muy grandes, no son muy largos, porque le dan variedad al paisaje de calle, es decir, que el tipo de edificio y la actividad va cambiando de manera mucho más regular, porque las fachadas no son muy largas, ¿no? Entonces lo vemos en ciudades históricas también. En este caso, en el casco viejo, las fachadas nunca son muy largas, los edificios son relativamente pequeños. Ya mencionamos la mediana o alta densidad, ya mencionamos el uso mixto, iluminación apropiada, por supuesto, porque el peatón quiere sentirse seguro, no quiere estar caminando en áreas oscuras. Transparencia en los edificios, que los usos en planta baja interaccionen con la acera. Es muy incómodo y a veces la gente le da miedo caminar cuando no hay actividad en la calle, y la actividad la garantizan los usos en las plantas bajas de los edificios. Y esos usos tienen que ser transparentes hacia la acera, es decir, que haya una interacción. Es decir, son tiendas, oficinas, usted ve la actividad dentro del edificio, hay una interacción visual entre la acera y la planta baja del edificio. Lo fundamental es la planta baja, es menos importante lo que está pasando en las plantas altas del edificio y es más crítico lo que pasa en la planta baja. Los cruces de calles son importantes también, porque usted nunca camina nada más de un lado de una cuadra, de una calle. Usted cruza, y esos cruces son importantes. Si el tráfico es muy rápido o los cruces son muy peligrosos, el carácter peatonal de ese barrio también se afecta. El resguardo apropiado del tránsito rápido. Si el tráfico es muy rápido, si los carros van muy rápidos en esa vía, usted necesita algo que le sirva de transición o de obstáculo, ¿no?, entre la acera y el tráfico rápido. Eso puede ser un árbol, puede ser un carro estacionado. Los carros estacionados al borde de calle son muy efectivos para darle ese sentido al peatón de seguridad, de que no lo van a atropellar, porque el tráfico rápido no está pegado a la acera, sino que hay un obstáculo, hay un objeto de por medio que le sirve de protección, por lo menos a nivel psicológico, como digo, una fila de carros estacionados o una fila de árboles, ¿no? En Panamá es muy importante la protección contra el sol y la lluvia. Hay varios grados de temperatura de diferencia entre una acera al sol o una acera a la sombra. Necesitamos entonces balcones, algo del edificio que vuele sobre la acera y que le dé sombra y que proteja también contra la lluvia, y eso ayuda muchísimo al carácter peatonal. Por supuesto, las aceras deben ser continuas y de un ancho apropiado. Ayuda a que haya variedad visual en los edificios, que no sea un entorno muy aburrido. Y los niveles de cerramiento también típicamente tienden a ser altos en calles buenas peatonales. El nivel de cerramiento es la relación entre el ancho de la calle y el alto de los edificios que la enmarcan. Entonces usted quiere proporciones de 1:1, 2:1, 3:1, es decir, que usted sienta un cierto nivel de cerramiento, de manera que usted no le parezca que está caminando en una especie de descampado, ¿no?, donde los edificios están muy alejados de la acera. En Panamá, voy a dar ejemplos del análisis que se hizo en el área de San Francisco, el corregimiento de San Francisco, en el contexto del Plan de Ordenamiento Territorial. Y ustedes ven algunos de los tipos de entorno urbano no muy caminables que generamos a veces en Panamá, con esa imagen en la mano izquierda, comparado con la imagen en la mano derecha, donde hay una acera bien armada, hay una protección entre la acera y el tráfico que viaja rápido, es decir, hay árboles, hay carros estacionados, hay transparencia en los edificios, de manera que hay una interacción entre el peatón y la planta baja. O en este otro caso, donde en el caso izquierdo, en San Francisco, tienen estos basamentos de edificios que constituyen paredes ciegas, versus un área a la derecha donde hay actividad humana, ya sea residencial o comercial, mirando hacia la acera, y es obvio donde a cualquier persona preferiría caminar, ¿no? Siempre en un ambiente
mucho más estimulante, mejor armado para el peatón. Muchos de los problemas, de este tipo de problemas que tenemos en Panamá tienen su origen en las normas urbanas que manejamos en Panamá y que estamos tratando de modificar recientemente, ¿no? Esta norma, esto que estoy mostrando es un dibujo abstracto de la norma actual de RM13.2, residencial de uso mixto, de residencial de densidad alta y complementado con el uso comercial, y muchas veces las disposiciones generan este tipo de arquitectura porque pues primero se establece o se estimula el uso de un cajón donde van los automóviles, el comercio va en planta baja con estacionamientos al frente y entonces una torre arriba. Este tipo de norma entonces genera este tipo de paisaje donde el paisaje está dominado por el depósito de los carros, que son los primeros pisos. No hay realmente una acera bien armada en planta baja. La torre está divorciada de la calle, es decir, el que camina por la calle no está interactuando con personas que viven o trabajan, sino que está interactuando con un volumen muerto, que básicamente es un estacionamiento de varios pisos. Entonces, esta reflexión que se tuvo en el caso de San Francisco involucró pensar en la manera en que las tipologías de edificios ayudan o no a generar un ambiente peatonal. Entonces, las normas pueden obligar, y de hecho así se hace internacionalmente en muchos casos, al diseñador o al promotor a generar un ambiente más peatonal cuando diseña sus edificios. Y entonces se dice, por ejemplo, o se establece en la norma que el estacionamiento no puede estar al frente del edificio, sino que tiene que estar en todo caso atrás, que el edificio tiene que estar incorporado a una acera de cierto tamaño, de cierto ancho mínimo, equipada de cierta forma, por ejemplo con árboles, que la fachada sea viva, es decir, que no se puedan poner los estacionamientos al frente en el mismo edificio, sino que la fachada hacia la acera sea una fachada de uso cotidiano, ya sea residencial o comercial. En el caso de los centros comerciales, la misma reflexión se puede hacer, de manera que el centro comercial se integre a la acera, acompañe al peatón y el carro entonces se mueva hacia la parte de atrás del edificio. Estos son cambios que la norma puede exigir, es decir, si usted tiene claro que usted lo que quiere es un entorno peatonal urbano, usted puede entonces diseñar normas que generen ese tipo de entorno, permitiendo pues esos ambientes peatonales que hemos descrito y obligando al diseñador a generar ese tipo de entorno en sus proyectos. La clave es pasar de la reflexión del edificio como un objeto aislado en medio de un lote a una reflexión donde el edificio comienza a generar entonces un tipo de paisaje, como hemos dicho en este caso, más peatonal, que entonces estimule el uso por ahí mismo del transporte público. Esto se hace, como ya hemos mencionado, en muchos países. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de la ciudad de Toronto, en Canadá, donde ustedes ven que este tipo de normativa que busca regular la forma del edificio, la tipología del edificio, la relación entre el edificio y acera, las actividades en las plantas bajas de los edificios. Hay disposiciones de escalonamiento, en el caso de Toronto, para permitir el asoleamiento de las calles. Tienen inviernos muy fríos. En el caso de Panamá casi que sería lo contrario, generar sombra sobre las aceras de manera que sean mucho más cómodas para caminar. Este es otro ejemplo de normativas, en este caso en Australia, donde en el lado izquierdo de esta hoja se limita el ancho de los locales comerciales, de manera que no haya fachadas comerciales muy grandes, sino que sean cortas y generen un paisaje más estimulante para el peatón, porque hay más variedad en poco espacio. En la mano derecha de esta hoja se prohíbe, por ejemplo, que los carros estén en las fachadas de los edificios. Tienen que estar siempre las fachadas habitadas, los carros detrás, en todo caso, o en sótanos. O, por ejemplo, en esta otra hoja de ese reglamento, del lado derecho ven ustedes cómo se regula también, o se trata de regular
de que los edificios conformen una fachada continua hacia la acera y que no se convierta el urbanismo en una especie como de secuencia de edificios desconectados que no generan una buena acera y un ambiente peatonal. En el caso de San Francisco, esto es una imagen del POT que se aprobó en el año 2018 y ahí ven ustedes aspectos de la regulación de la norma de uso mixto que busca entonces generar ese tipo de ambiente peatonal que uno debería tener en los barrios centrales, en especial donde va a haber pues una presencia de varias estaciones de metro para ayudar a la movilidad de esas personas. Es decir, la forma del edificio, la tipología del edificio es importantísimo para generar ambientes peatonales, no es solamente un tema de calles, de densidad o incluso de uso mixto, sino también la forma del edificio tiene que ayudar a la generación de paisajes y entornos más caminables. En Panamá hay ejemplos, esto es un ejemplo de años recientes en Costa del Este, donde ya vemos edificios integrados a las aceras, con aceras amplias, donde las plantas bajas son plantas bajas comerciales, y usted pues puede constatar que este tipo de ambientes genera mucho movimiento peatonal porque están bien armadas, digamos, para el peatón y le dan ciertas ventajas y ciertas comodidades. Cuando usted tiene ciudades que han crecido con el patrón más suburbano, donde predomina el estacionamiento, las planchas de estacionamiento alrededor de los edificios, hay mucha reflexión ya a nivel internacional de cómo mejorar estos entornos a lo largo del tiempo, y hay esquemas como el que aparece en pantalla de ir casi que utilizando estas planchas de estacionamiento como lotes disponibles para crear más edificios que vayan generando entornos de calles mucho más tradicionales y mucho más peatonales. O sea que aún en casos donde la ciudad ya está construida para el automóvil, hay maneras de ir corrigiendo con el tiempo ese tipo de estructura urbana. Finalmente vamos a analizar el tema de las aceras, que es el elemento quizá más básico de todos, ¿no? Ya vimos la densidad, ya vimos estructura urbana, ya vimos vialidad, vimos edificios, ahora hablemos de la acera, que es por donde camina el peatón. Como ya hemos transmitido, la acera no es simplemente una superficie por donde camina una persona para no llenarse los zapatos de lodo, es un componente urbanístico, tiene que ser pensado de manera integral con el resto de la ciudad en el contexto de las reflexiones que ya hemos hecho de los demás componentes. Este es un dibujo de algunos años, pero es interesante porque plantea las distintas zonas que puede haber en una acera a la hora de reflexionar sobre lo que ocurre en una acera y quizás cómo diseñarlas mejor. Hay distintas áreas en una acera. Hay áreas donde está la persona mirando, digamos, la vitrina o lo que está en el interior del edificio. Hay una franja donde la persona que está caminando por la acera, que no va a parar, que está, digamos, simplemente cruzando por esa calle, transita. Hay una sección de la acera que está pegada a la calle, a la rodadura, donde pues ocurren otras actividades, hay mobiliario urbano, hay arborización, hay una sección de la acera que es donde se reúnen las personas que van a cruzar a la otra cuadra, que van a cruzar la calle. Otra parte es la parte donde está la entrada del local o del edificio. Ahí hay una actividad diferente, hay un tráfico diferente de personas. Es decir, la acera no es simplemente un pavimento, es un espacio de mucha complejidad donde ocurren distintas actividades y por lo tanto tiene que ser diseñada de manera cuidadosa también. Esta es una imagen del POT de San Francisco, del Plan de Ordenamiento Territorial de San Francisco, aprobado en el año 2018, donde se hace una reflexión sobre los componentes de una buena acera y que se reflejan en la normativa de ese plan. Y ahí se regula el ancho mínimo de la acera, la arborización de la acera, las interrupciones de la acera por entradas vehiculares que no deben ser muy frecuentes, deben estar separadas de manera adecuada, que la rampa que acceda al edificio, el automóvil suba a la altura de la acera, no sea el peatón el que baje a la altura de la rampa. Es decir, hay toda una serie de disposiciones que ayudan a generar aceras
más eficientes y más cómodas para el peatón. Esto también es del POT de San Francisco, donde la acera mínima se consigue, en este caso a través del uso del retiro frontal, que lo genera la línea de construcción, permitiendo que el dueño o el diseñador vuele sobre esa acera en los niveles superiores y genere algo de sombra para el movimiento en planta baja. En ese mismo documento, las disposiciones, las normas prohíben la ubicación de estacionamientos en el frente de los edificios para mantener también el carácter peatonal de las cuadras. Finalmente, quiero terminar mencionando brevemente dos aspectos que están relacionados también con el uso del transporte público y el carácter peatonal de las ciudades. Hay una discusión muy importante a nivel internacional sobre el tema de medio ambiente y la peatonalidad de las ciudades y el uso del transporte público, en especial relacionados con el tema de cambio climático, es decir, de la generación de gases de efecto invernadero que a nivel internacional y en el caso de Panamá también tienen un origen importante en los vehículos, es decir, en los carros. En Panamá los carros son las principales fuentes de gases de efecto invernadero en los cálculos que se han hecho recientemente, es decir, la mayor parte de la contaminación ambiental que genera el cambio climático se origina en el uso del automóvil y en ese sentido hay un movimiento importante, como digo, a nivel internacional para tratar de reducir el uso del automóvil y estimular el uso del transporte público, que es ambientalmente mucho más conveniente, y en ese sentido hay una reflexión sobre la forma urbana también. Esta es una imagen del panel intergubernamental de cambio climático de publicaciones recientes, y hay ahí un capítulo sobre forma urbana donde se analizan muchos de los aspectos que hemos visto en esta charla, el tema de densidad, cómo deben incrementarse, el tema de los usos de suelo, cómo deben mezclarse, el tema de la conectividad vial, que implica también una disminución del tamaño de las cuadras, y también una exhortación a variar las modalidades de transporte disponibles a la ciudadanía, donde no todo depende del automóvil, sino también hay opciones de moverse a pie, en bicicleta, en bus, en tren, etc. Entonces, es decir, todos estos factores de forma urbana se ven como factores que ayudan a incrementar el uso del transporte público y a reducir el uso del transporte privado del automóvil, que genera pues los gases de efecto invernadero. Finalmente, hay una discusión también muy dinámica, muy interesante sobre ciudades saludables, que tiene que ver con el carácter peatonal de las ciudades. Se ha establecido que las ciudades donde la gente camina más tienen estilos de vida más saludables, es decir, hay niveles más bajos de obesidad porque la gente pues camina a hacer mandados, para ir al trabajo, para ir a las universidades, para ir a visitar a otras personas. Es decir, las ciudades donde se puede caminar y donde la gente camina con frecuencia tienden a ser ciudades donde la gente es más saludable, y por lo tanto hay una discusión muy interesante que relaciona el tema de forma urbana, carácter peatonal, transporte público y salud pública en general. Espero que esta charla haya sido de provecho. El estudio está disponible en el sitio web del Foro y Observatorio Urbano para descargar, y pues esto es material que se puede compartir de manera libre, y la idea detrás de estos estudios es ayudar a la reflexión de todos nosotros en el diseño de una mejor ciudad.